Soy Jorge. Buenas noches. Soy Buenas. Percivilche Salvatierra y esta es una edición más de Libertad Bajo Palabra. Tenemos el gusto que en esta ocasión nos acompañe Alberto Quintanilla, que es uno de nuestros más célebres pintores en la actualidad. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, con este pandemonio que hay, tendré que decir buenas noches, es contradictorio, pero de todas maneras hay que hacer de tripas corazón, como dicen. Vale el deseo, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, si no es el frío, es el calor, si no es el calor, el hambre, si no es el hambre, no sé, la ignorancia es lo peor. Hay que De morirse, acuerdo. pero cultivado por lo menos. Eso es lo Pero es difícil cultivarse en el país, sobre todo cuando no se proviene de una extracción social privilegiada o cuando ya de planos es un cholo. ¿No es? Claro, eso yo lo tengo de experiencia, como cuando era joven, por primera vez a Lima llegué en 1950, de la época del terremoto. Y como le llamamos siempre, la capital, la capital, la capital, la capital, yo estaba más o menos obsesionado con esta palabra de la capital, y en la capital hay todo, y verdaderamente que hay todo, pero todo lo que no conviene a la vida social. Habían ladrones, habían, me acuerdo mucho, un sitio donde la gente, los serranos se suicidaban, se llamaba el paraíso ahí en Magdalena, Ajá, el paraíso de los suicidas. de los suicidas, sí. En esa época había mucha tuberculosis en el Perú. Y cuando uno tosía, inmediatamente la gente sabía que decía, vete a Jauja, vete a Jauja, vete a Jauja. O sea que es un dicho popular, tan popular que se ha arraigado. Y ahora cuando uno tose, ten cuidado. Si no es la tuberculosis, bueno, de todas maneras, la enfermedad más cruel que hay en el Perú es el hambre. Para los niños. Los niños de la sierra no se alimentan. Los niños del Perú no se alimentan bien, no están bien educados. ¿Cómo vamos a hacer un Perú grandioso si nuestra niñez es totalmente ignorada? Nuestra juventud abandonada. Por eso es que hay tanto ladrón en la calle, en la casa, dentro y fuera hay ladrones. ¿Qué hacemos? Este pandemonio nos ha despertado. Esta especie de enfermedad, esta especie de malsana que vino a despertarnos, es para darnos conciencia de que en el futuro esto va a ser peor si no pensamos. Pensemos pues en nosotros entonces, hagamos que este país despierte y tenga un amanecer más agradable del cual estamos viviendo actualmente. Como bien escuchan, Alberto Quintanilla, además de ser uno de nuestros pintores más importantes, es un hombre profundamente comprometido con la sociedad peruana, con el país. Acaban de escuchar sus críticas al momento tremendo que estamos padeciendo, ¿no? Gracias a la pandemia y también a los malos manejos de quienes están ejerciendo el poder. Por eso quería comentar que nuestro afamado invitado es también una especie de comentarista de nuestra historia y tiene mucho que disertar acerca del Perú como un país andino. Bueno, Alberto Quintanilla es cusqueño y él siempre tiene esta idea de revalidar el pasado prehispánico de nuestro país. Al respecto te quería preguntar, el Perú es un país andino, indudablemente, pero no es únicamente un país quechua ni un país incaico. No, Yo te he escuchado varias veces tratar de valorar también las demás culturas que hay, ¿no? Como los chimú, los nazca, etcétera, que inclusive he tenido la suerte de escuchar cómo tú has comentado acertadamente los motivos positivos que tenían en las manifestaciones artísticas y otras. Coméntanos algo al respecto, por favor. Bueno, yo soy cusqueño, dije, alguna vez hay que pensar bien, pues, en una forma, somos peruanos, no, esa es una palabra, somos peruanos, que seas de Arequipa, que seas del Cusco, que seas de Trujillo, que seas de, no sé,
del Iquitos, Del Amazonas, claro. Amazonas, del Amazonas, o de Madre de Dios, o de Iquitos, o Piura, o Tacna de Arica y Tarapacá, todo eso es que somos es nuestro patrimonio. Somos resultado de 18 culturas, algo así, 16 culturas precolombinas. Entonces, todo eso, era un mundo que fue colonizado por el oro, por la riqueza que tiene este país, no fue el cambio. Por ejemplo, cuando salió este festejo alegre y se anunció diciendo que el encuentro de dos culturas, no fue un encuentro de dos culturas, fue el choque de dos culturas en el cual hemos perdido los peruanos. El Perú, no sé cómo existe hasta ahora. Sucede que nosotros somos el resultado de la conquista. La conquista ha sido cruel, ha sido terrible, porque los incas eran los que mandaban. Ahora hay gente inclusive que no conoce nuestra historia, no conoce absolutamente nada. Un muchacho actualmente no conoce de dónde es como el cuadro de Gauguin, que siempre se ha preguntado qué hacemos, dónde vamos y qué hacemos y dónde vivimos y a dónde vamos. Esas cuestiones ya están de más. No sabemos, acá sacan un título de doctor, se olvidan del Perú. Sacan un título de arquitecto, se olvidan del Perú. El diploma hace que se olvide. Hemos vivido, está viviéndose un centralismo absurdo. El Perú es grande y el Perú es totalmente abandonado por los mismos peruanos también. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno capaz de desarrollar un programa que sea para todo el Perú. Hay gobiernos que vienen, los gobiernos estos departamentales que son electos. Regionales. Sí, gobiernos regionales no se ocupan del Perú porque son gente, parece que hay amistad entre ellos o un nexo que los amarra a todos y hace lo mismo. ¿No? Entonces ya habría acabado, o no quisiera que existan estos pretextos para justificar siempre la existencia de un pueblo que sufre y se muere de hambre. No hay niños que se mueren de hambre. Bueno, en este país tan rico ya no hay alimento para los niños, ya no hay alimento, y no solamente hablo del alimento material, sino del alimento intelectual. No hay, se ve claramente que ahora con este pandemonio no habían camas, los hospitales están, les falta camas, catres, médicos, enfermeros. He visto los hombres que se matan limpiando los mercados, las calles que quedan sucias todo el tiempo. Son los trabajadores ¿qué sería este país, como dicen, sin empleados? No existiría. ¿Y quiénes son los empleados? La gente serrana que ha dejado el agro, ha dejado la tierra abandonada y viene a ganar sus centavos. Y de repente vienen los venezolanos para matar, para robar, asesinar. Bueno, entonces, todo excepciones, ¿no? Son cosas terribles, insoportables, y es el pueblo que lo está soportando todo esto. Ahora, el tipo que quiere gobernar, que aprenda, pues, y que conozca bien el Perú. Este país es conocido por los mismos peruanos. ¿Qué vamos a hacer? Si en el Congreso... Es una crítica muy centrada y precisamente es algo que vemos con las disposiciones que dan, por ejemplo, el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera. Hay gente que ejerce el poder y, como muy bien lo está señalando, no conocen el país, no conocen ni la misma ciudad, no pueden caminar por ahí. Es un problema muy grande. Ni les interesa, porque hay cosas que hay que pensar y ponerlos a punto, ¿no? Hay tantas universidades, parece que es un buen negocio hacer universidades, pero ninguna de las universidades del Perú ocupa un lugar preponderante e importante en el mundo de la universidad. En el mundo, digo, en el mundo, ¿eh? Porque hay universidades. Hicieron una selección, parece que alguna vez apareció solamente como una universidad importante, una de las universidades de América Latina, que era la de México, y de repente la de Argentina, pero tampoco. Sí, la UNAM sí tiene un alto desarrollo, por supuesto. Bueno, ¿Qué pasa? Que tenemos un grave retraso también en el aspecto educativo que se ha dejado de lado por muchos años, ¿no? Claro, inclusive la semana pasada tuvimos a Hugo Neira como invitado en el programa y nos comentaba de la calidad que tenía la educación cuando él era un muchacho en los años 50, que casualmente es de la misma generación que usted.
¿no? Claro, Oneira, somos amigos y no nos vemos por este pandemonio, posiblemente ya nos veamos pronto. Yo estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo, ya hemos estado de acuerdo con muchas cosas. Hace años que nos conocemos en París, tanto nos conocemos en España, tanto nos hemos conocido en Italia o en cualquier han país en practicado donde box encontramos. juntos también parece, ¿no? Hay una historia sobre eso. Claro que sí, pero es una gran persona que conoce bien el Perú. Él cuando habla sabe lo que está diciendo. Él me conoce además. Bueno, las cosas Sí. justamente que están a punto, pues desde hace años, es que el Congreso, ahí en el Congreso yo supe cuando llegué de Francia, algunas veces vengo, todos los años vengo acá, vuelvo. Y me doy cuenta que el Congreso estaba lleno de gente que no es competente para nada, muchas cosas. Hay gente que ni siquiera creo, con primaria completa, no sé. Hay gente que ha entrado con recomendado. ¿No? Han descubierto que hay gente que no tiene título, gente que trabaja en el Congreso sin títulos. Además, están metidos en una serie de... es terrible describir todo lo que dicen del Congreso. Bueno, yo espero que esto cambie, pues. Y justamente estamos cambiando poco a poco. He llegado yo el 12, 14 de febrero de este año y yo tenía que volverme 2, 3 meses después. Pero me he quedado con esta cuarentena hasta ahorita que estoy acá. Liquidé mi viaje. Yo vine para una gran exposición en el Cusco, una exposición también que el Club de Leones organizaba en Piura para otras cosas, otra exposición en Arequipa, en Puno, etcétera. Pero todo se ha ido al agua. Ahora, para reponer todo eso, tiene que pensarse de que todo esto no se va a organizar en 2 días. Y con gente incompetente, peor aún. Tenemos que pensar que este pueblo tiene que ser reorganizado de tal forma que no podamos tener nunca dificultades para curar nuestro mal. Tenemos que tener medicamentos, tenemos que tener médicos a nuestro alcance. No, Las acá todo está recetas vuelto un son negocio. bien claras, pero el problema es que aquí no hay posibilidades de llevarlas a cabo porque sigue el mismo círculo. Este Congreso, que asumió funciones luego de las elecciones de enero y de la disolución fáctica que se dio el 30 de septiembre del año pasado, ha mostrado que tienen las mismas condiciones que el Congreso anterior y ahora se vienen las elecciones de 2021 y se vienen 5 años más de lo mismo. Entonces es un embrollo que la misma gente no reaccione. ¿Por qué Sí, pero Alberto Quintanilla es un hombre tan crítico, pero lamentablemente esa no es la condición natural del peruano? Inclusive ahora me recuerdo una frase que iba a decir al iniciar el programa, era, Valdelomar dijo alguna vez cuando le reclamaban sus desplantes que ser orgulloso en un país de sumisos era una virtud. Alberto Quintanilla es un peruano orgulloso. Yo mismo me puedo considerar soy orgulloso. Hay algunos peruanos que somos orgullosos, pero en general vemos que eso es una excepción, ¿no? Es algo muy raro encontrarse a un peruano orgulloso que va a batallar, que critica cuando corresponde que se critique y bueno, que apoya cuando tiene que apoyar, pero ahora no hay oportunidades para eso. Muy bien, no, maestro Quintanilla, con este tema de la política, pero creo que podemos aprovechar para hablar de algunas cosas más particulares acerca de su propia propuesta, de su arte. Ya nos ha quedado claro su compromiso con la sociedad y con el país. Una cosa que siempre me inquieta cuando veo sus obras, sus exposiciones o alguna vez que he llegado a su departamento, a su atelier, es esta convivencia de dos mundos que creo que no solamente forma parte de su obra, sino quizás también de su propia vida, ¿no? Que es como este habitar entre el sueño y la pesadilla, o inclusive entre el infierno y el paraíso, ¿no? Que hace manifiesto en todo su imaginario. ¿Qué nos pero puede comentar al justamente, respecto? no, bueno, es que el artista debe transmitir el estado, la situación en la cual se encuentra. Yo no puedo reírme, yo no puedo llorar, yo no puedo... Es una situación la que vivimos constante, es una constante. Desde que he nacido me he dado cuenta que es un país totalmente dividido.
Primero que es un drama de que no sepamos lo que es el Perú. El Perú, todo el mundo dice, nos han criticado, han dicho palabras, frases, Raimondi, Humboldt, que el país es riquísimo. Efectivamente, el país es riquísimo. Pero ¿dónde está eso? El otro día he dicho, cuando yo era niño, he visto todavía vendedores ambulantes en el Cusco que vendían fruta, que vendían papas, cebollas, esas cosas en el mercado, pero cada mujer tenía un tubo de plata en su mantilla, en su ligia, tenía atravesado un tubo hecho de plata, de auténtica, y habían otras mujeres que vendían fruta que tenían unos, le llamaban chupetes de oro, poseían algo de riqueza esa gente, pero ahora no tienen, todo es plástico, no tiene nadie un elemento que sea, como dicen, como una recompensa a su estado de la situación en la cual vive. Entonces, gente pobre que tenía un poco como símbolo un arete de oro, o un anillo de oro, o un diente de oro, se hacían poner, pero ahora hay gente que no tiene nada, ni un centavo, ni para comer. Entonces, bueno, la gente que ha tenido poder se acostumbró a vivir muy bien y solo. Este Perú no puede continuar así porque estamos mal, no hay educación, no hay cultura, y cuando un país no tiene cultura ni arte, es un país que no existe. Nosotros tenemos que existir y no olvidemos que estamos viviendo el drama del comienzo, porque yo dije, el Perú está mal desde el momento del contrato de Panamá. Es muy siglos que estamos mal, no nos hemos curado, nos han engañado. Los ganadores, los triunfadores de esta batalla que hubo para conquistar este país fueron los españoles. Ganaron, hablaron de ellos mismos, de sus hazañas, pero nunca hablaron de la miseria, el racismo y la situación en la cual vive el hombre andino. ¿Ya? El gobierno de Lima. Y el costeño también, y el amazónico igual. Igual, todos los estratos están así. Todo el Perú, costa, sierra y montaña, todo selva, todo totalmente abandonado. La selva están mucho más abandonados ahora, se han visto unas cifras terribles del abandono en que se hallan. Y hay un racismo también, cada uno quiere hacer prevalecer su lengua, su lenguaje, y estamos en competencia, ya que yo hablo mejor tal cosa, y yo hablo mejor tal cosa, que yo, bueno, entonces, esas cosas nos distraen. Yo dije el otro día, justamente, que en vez de estar hablando que festejando los días, hoy día es Día del Maestro, por ejemplo. Bueno, casi nadie ha hablado del maestro. Hablan en la televisión un poco, bueno, pero la gente popularmente se ha olvidado lo que es el maestro. Bueno, no es un reclamo que hago, sino que... Hay más de 300 que se han muerto durante esta pandemia, maestros que trabajan en el sector público. Han muerto policías, han muerto barredores de la calle, gente pobre, paupérrima, han muerto. Nadie se acuerda de ellos. No puede ser pues que este país abandone a sus hijos. ¿Y la iglesia qué hace, Dios mío, también? ¿Qué hace la iglesia? Después, ¿qué hace? Ya deberían de eliminárselas. Felizmente, con este pandemonio no va a haber el 28 de julio ni 24 de junio, el Día del Cusco, el Corpus Christi y las famosas fiestas, los carnavales. Pero la gente se ha olvidado, se ha acostumbrado ya a tener un desorden social, y ahora inclusive hay un desorden biológico. Entonces eso no nos va a llevar a ser un gran país. Este país tiene que recuperar lo que fue antes. Pero como justo me estaba comentando, la gente se pelea por ver cuál cultura ha sido más importante. O sea, indudablemente el Perú tiene un pasado imperial, pero hay gente que solamente considera la cuestión del incanato y luego pues empieza a pugnar con las otras culturas que hubo, ¿no? Debería buscarse una mayor comunión, una aceptación de todo el pasado. No, el chauvinismo tiene que desaparecer, tenemos que comprender bien que los milenarismos trasnochados, ¿no? Claro. Lo esencial es que comprendamos que este país ha tenido posibilidades grandes y estaba en marcha, pero viene la conquista y todito se fue al agua, todito. Entonces, ¿qué nos dieron? Una religión diferente, un idioma diferente, una comida diferente, una costumbre diferente, otra lengua.
Entonces, recién ahora hay una preocupación por el quechua, y no solamente por el quechua, sino por las otras lenguas de la selva. ¿Ah? Tenemos que, dice, es una búsqueda de identidad. Claro que sí, es una búsqueda de identidad, pero tampoco no hay que quedarse buscando todo el tiempo. Hace 500 años, hace 1000 años que estamos buscándonos y no nos encontramos. Por favor, Bueno, el tratemos de próximo año comprender. ya se cumple 2 siglos de la independencia republicana y ese es el mayor Sí. problema, que en 200 años pareciera que no se hubiera hecho mucho por consolidar No se ha hecho, una idea de no se nación, ha hecho pero, nada, pero no se sin ha hecho embargo nada. sí hubo personajes que se han sacrificado por el país, que deben ser Claro, ejemplo, y a esas personas no claro, los reconocemos, hay que reconocerlos, hay que claro. ponerlos en una vitrina y honrarlos Hablemos de como ellos corresponde. en vez de estar hablando de muchas cosas que no tienen un valor. No, siempre estamos hablando y pintando como un país extranjero. No, somos extranjeros en nuestro propio país, por favor, Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué es este país? ¿Por qué es este país? ¿De qué es este país? Preguntémonos siempre y hagamos de cuenta de que esto es nada Maestro, más que una enfermedad que va a ¿considera que pasar. esa crítica social la hace presente en sus obras, por más oníricas que puedan parecer? ¿Usted considera que está Claro ese que sí. sentimiento social en su propuesta estética? Yo estaba tratando de hacer una pintura que no sea la copia, porque todos los artistas estaban dedicados a copiar Europa, que la pintura abstracta, que la pintura cinética, que la pintura abstracta lírica. Si son rayas dicen cinetismo, si son cuadraditos dicen abstracto geométrico, Prácticamente, ¿no? si son manchas abstracción lírica. Abstracción lírica, no, por favor, pensemos en que nuestro pueblo necesita un sostén cultural poderoso, fuerte, y lo podemos hacer. Un sostén, pero que piense en la gente que es capaz de cambiar este país. No pongamos, me acuerdo, yo vivo en París, entonces he visto que había una embajadora que era tan inútil que no sabía nada. ¿Cómo pueden ser representantes, gente que no sabe nada del Perú? Embajadora, una señora. No quiero citar nombres, pero hay Mejor. gente inútil Sí. nos han representado, que no sabían nada, no sabían qué cosa es el Perú. Entonces han sido Sucede en todos embajadores, los claro, estratos de la sociedad, lógicamente, del gobierno, sí. como, Es una pandemia como más Bellas grande que Artes. el coronavirus, o una epidemia, por lo menos. Sí, sí, eso es perfectamente. Lo que pasa es que hay tal es no sé, son las mafias, no sé, que la gente que nos representa no tiene el valor de ser claro y preciso en las cosas. Sin embargo, se sigue insistiendo. Hay cosas pues que deberían, es increíble cómo este país está contaminado no solamente con coronavirus, sino con gente también totalmente inútil. Y esa gente también está en este momento, por más que se quiera cambiar, están adoloridos, les duele haber perdido un puesto importante que ganaba su vida. Había un tipo que el otro día han presentado un cómico, no sé qué diablos, recomendado ganando tanto dinero por cada mes, ¿no? No puede ser. Esa es una equivocación Aquí que el pasa gobierno... cualquier cosa, pero la única No, bueno, solución, entonces, maestro, es que la gente tome cartas en el asunto. Mientras la gente no tome bueno, cartas en el asunto, y es algo que decimos todos los programas, y lleven verdaderamente a gente que sí les represente y que no represente a los inversores de sus campañas o a terceros que tienen malas intenciones sobre los tesoros del país, las cosas no van a cambiar. Entonces, esa sería la no, única solución que podría haber, ¿no? yo el otro día me pregunté así, ¿quién dirige el Perú en este momento? ¿Quiénes son los que dirigen? Por ejemplo, los museos. ¿Ah? ¿Quiénes dirigen los museos? ¿Qué gente son? ¿Ah? ¿Ah? Director del museo tal, director del tal museo. Tienen que ser los peruanos, ¿no? No otra gente. Pero sin embargo, yo veo que hay mucha gente que ha sido puestos en el poder por otra gente que estaba en el poder y que ahora ya se han apoderado del puesto. Sucede que también hay critiquillos que no critican lo que es el arte, sino critican a otra situación. ¿Ah?
lo que pasa es que en este país, cuando se habla de cultura, no son, como dicen, no son los que conocen bien la cultura, sino hay muchos que no Pero, saben por qué ejemplo, cosa en es. este caso, creo que sí sería importante dar algunos nombres. Usted en el curso de su larga vida ha discutido con cualquier cantidad de gente. El otro día leí una crónica que hizo Alberto Alarcón, el poeta piurano, me dice, bueno, y Quintanilla siempre está peleado con medio mundo, ¿no? Es una manera de ser crítico de la realidad. No es recomendable para todo el mundo, hay que tener el pellejo muy fuerte, ¿no? Pero usted está hablando de extranjeros que manejan el órbita cultural. Bueno, entonces básicamente estaría hablando que de Buntix o de Lama, que usted ha tenido ya encontronazo con ellos hace varios años. Y no hay otras propuestas no hay peruanos que ejerzan esas funciones, está comentando ahora. Sí, no sí, hay peruanos, hay peruanos que pueden ocupar. ¿Cómo ve ese tema? Eso se puede cambiar, pero hay círculos viciosos, pues. Yo conozco muchos círculos que están envueltos, mucha gente, hay como grupos que no pueden exponer, por ejemplo, jóvenes que quieren exponer. Ahora, otra cosa, ¿por qué organizar una bienal invitando pintores extranjeros? Está bien que se haga, pero cuando tengamos un poco más de dinero y que tengamos un poco más de pintor. Sucede que hacemos una bienal, en vez de hacer una bienal, por ejemplo, de la pintura peruana, no se sabe cuántos pintores peruanos existen, no se sabe, una bienal de la pintura peruana que recorra todo el Perú, que se comience en Piura y que termine en la sierra, en el Cusco, o que termine en la selva. No, la selva está totalmente olvidada. Y de repente salen unos tipos diciendo que soy quiteño, que yo soy de la selva, y hablan de la selva, pero nunca han hecho nada. Se han hecho embarados ahí, han representado el Perú en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal por ejemplo, han mandado pintores que son conocidos, pero ¿de quiénes acá? Conocidos ¿Pero acá. qué pasa, pero allá, maestro? ¿A usted no le han absurdos. invitado a estos eventos? No, a mí, mira, por ejemplo, yo tengo 88 años, ¿ya? Y el premio nacional hace tiempo que han podido darme, pero no me han dado. ¿Por qué? Porque yo hablo claramente de las cosas. Sin embargo, le han dado a un tipo. Ahí decía en los reglamentos, decía que la persona que va a recibir el Premio Nacional de Cultura tiene que pasar de los 50 años o 60 años. Pero le han dado a uno que tenía 26, 28 años. No puede ser, pues, ¿no? Y había, pues, el director de... Maestro Quintanilla, bueno, sí, estamos llegando ya a la parte final de este bloque. Hemos escuchado su airada crítica, que es prácticamente la crítica de costumbre de quienes le conocemos. Le felicito públicamente por esa indignación que no cesa pese al paso de los años. Considero que es necesaria de alguna manera. También es necesario ofrecer soluciones, pero eso ya lo pueden ver otras personas. Usted ya ha cumplido con el país, con su obra y con su crítica en este momento. Así que, por favor, digamos su participación final para despedirnos hasta otra ocasión posterior. Bueno, yo espero y tengo este gran deseo de que los peruanos nos demos cuenta de quiénes nos gobiernan, y escojamos, pues. Tenemos la posibilidad de ganar ahora, en este momento, una situación magnífica para el futuro, hagámoslo. Pero que siga igual, no puede ser. Necesitamos un nuevo aliento para un nuevo Perú, lleno de fuerza y de cariño y amor para todos. Porque esto de odios, esto de rencillas, y no sé, no puedo decir más. Yo saludo a mi tierra, al pueblo entero del Perú, del norte al sur y la selva. Por favor, pensemos que esta enfermedad, el coronavirus, nos ha traído sorpresas, y la sorpresa más grande es que vamos a cambiar. Tiene que cambiar. Y en quechua se dice, así tiene que ser. Gracias por todo. Así tiene que ser, maestro. Vamos a conversar en alguna ocasión, vamos a programarlo. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Vamos con el siguiente bloque en unos minutos.
En este segundo bloque de Libertad Bajo Palabra, vamos a conversar con el conocido periodista cultural y comentarista político, además de editor de la revista Lima Gris, Luis Felipe Alpaca. Lucho, bienvenido a Libertad Bajo Palabra. Gracias, Percy, por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Siempre es un gusto conversar con una persona informada como tú y que además es harto combativa, ¿no? Hoy es una noche de gente combativa, de gente indignada, ya has escuchado al maestro Quintanilla, etcétera. Bueno, he escuchado al maestro Quintanilla, exacto. Sí, qué tremendo y qué terrible y nefasto y todos los adjetivos así pésimos que hay en el diccionario y en el idioma para describir las acciones que se han suscitado del lado del Poder Ejecutivo y del Congreso todo este fin de semana. Claro, y sobre todo, con un direccionamiento malsano hacia la gente de a pie, ¿no? Como todo el curso de la pandemia, como en todo el curso de la cuarentena. Que finalmente esta tasa elevada de muertos y de contagiados y de caos en las arterias de todo el país es gracias a los propios peruanos, ¿no? Inclusive, con ese tipo de tesis, ¿no? Hemos tenido que lidiar. Pero en resumidas cuentas, pues, yo quiero puntualizar algo muy, muy específico. Muy bien, ¿cómo no? Que desde sus zonas de confort, hay mucha gente que vive en burbujas, y desde esas zonas de confort, frente al mar o frente, no sé, donde fuera, decían, caramba, ¿qué hace esa gente en los conos? Lo que le denominan las periferias, saliendo a la calle se van a contaminar y todo va a ser un caos, ignorantes. E incluso hay que tener cuidado en los negocios porque van a saquear todo. Van a saquear los negocios, los mercados, y esto va a terminar en un caos. Finalmente, ¿quién terminó saqueando? Los grandes grupos de poder. Los grandes empresarios, ¿no? ¿Quieres hablar de Reactiva Perú? Los verdaderos, y yo, escúchame, disculpe que me ría de la presunción de inocencia, porque uno que se expresa de responsable jurídicamente no puede decir delincuente. Me mato de la risa con eso. Y lo repito, libertad de expresión, ¿no? Ya que te lleguen las notificaciones ya es otro tema. Que me llegue. En ese sentido, yo resalto y soy enfático en decir los delincuentes que saquearon al Perú en este contexto de emergencia no fue la gente de a pie, fueron los grandes grupos. Y cito, Grupo Intercor, a través de todas sus boticas y farmacias, que elevaron los precios miserablemente. Credicor con Alicor, que son los que tienen el monopolio de los artículos de primera necesidad. Clínicas, ojo, clínicas, que ya no hace falta decirle a todos los oyentes la miseria en que incurrieron estos empresarios con la vida humana. Los bancos, no olvidemos que los bancos fueron los grandes inquisidores que en un contexto de emergencia donde la reactivación económica estaba paralizada y la gente no tenía ingresos, el problema no era con ellos y los intereses hasta las nubes. El gobierno, a través de su joven ministra, les exhortó en buenos términos, porque como ellos dicen de que no se puede intervenir ni controlar los precios en el contexto de una economía de mercado y de la libre empresa, exhortamos a los bancos, por favor, ¿no?, de que sean conscientes, y se fueron hasta las nubes. Y incluso, esas ideas son bastante polémicas porque inclusive la Constitución regula la economía desde una perspectiva social de mercado. O sea, ni siquiera es algo que se sujeta plenamente al orden constitucional. Inclusive la Constitución tenía la previsión de que se podían hasta expropiar en casos de necesidad nacional determinados espacios o entidades. Y sin embargo la gente, con el temor que siempre le suscitan este tipo de acciones, temían o le causaban temor a las personas que no estaban bien informadas, ¿no? Son cosas que pasan en el país década tras década y quizás siglo tras siglo, porque quien saquea el país en esta oportunidad, saqueó el país también cuando hubo lo de los dólares book, y así podemos remontarnos hasta el tiempo de los empréstitos, hasta el tiempo de los consignatarios del guano, que lo dije en una ocasión que me entrevistaron hace poco. Entonces,
Acá la gente, como comentábamos hace instantes con Quintanilla, debe tomar cartas en el asunto porque en tanto no se hay una genuina representación de sus intereses, se va a seguir sirviendo de la riqueza del país gente que se preocupa solo por su bolsillo y por lo de su barrio, por lo de su gente, en el último de los sentidos, ¿no? ¿Qué hace Luis Felipe Alpaca que todavía no lanza su candidatura? No, ni hablar. ¿Cuándo la candidatura, Luis Felipe? Es interesante cuando hablaste esto de, te has remontado hasta la época de los empréstitos, ¿no? La época del guano, el auge de la hegemonía del guano, donde Gran Bretaña siempre cumplió un papel hegemónico y hasta ahora incluso mete sus narices en nuestros territorios. Pero no debes perder ese dato de Simón Bolívar. ¿Te acuerdas cuando era plenipotenciario aquí y era presidente de la Gran Colombia? Él emitió un decreto que tenía 3 o 4 artículos donde decía que la pena capital era para estos funcionarios públicos que choquen con los fondos del Estado. Y eso no lo veo mal. Después cuando ya en la post época coyuntura de independencia, derogaron esa ley y ahora obviamente llaman de que es demagogia, de que es una demagogia sin sustento, pero yo me pregunto, la alcahuetería del Pacto de San José, más allá de los beneficios, ¿cuáles son los pasivos que ha acarreado? Bueno, en general todo tratado que firma un país que no es hegemónico, o sea, que puede ser soberano, pero que tiene un papel secundario o subalterno a nivel internacional, como es el caso en la mayoría de países de América Latina, conlleva una serie de concesiones muy grandes, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que los Estados Unidos o cualquier otra potencia de ese nivel se zurra en los tratados, mantienen el espacio de su propia liberalidad, equivocados o en lo correcto, ejercen una soberanía plena que, como te digo, no sucede en casos como los que estamos comentando de países que son subalternos en el orden internacional. Ahora hay un problema con el tratado de Escazú, ¿no? Que habilita el acceso a la información medioambiental para cualquiera. Esto es todo un embrollo ahora, que al final de los 11 países que se requieren, solamente 9 lo han suscrito y, por supuesto, están presionando al candelejón internacional, que lamentablemente es el país en este momento, para que se afilie a este tratado que no otorga mayores beneficios, ¿no? Sino obligaciones, como tú estás señalando, obligaciones y casi nada de beneficios. Y también me has hecho recordar de esta anécdota macabra o chistosa de hace un poco menos de 20 días, creo que un grupo de embajadores enviaron una carta al Parlamento Nacional, dizque exhortando de que tomen en cuenta la contratación de los peajes que estaban en los arbitrajes internacionales. Mire el desparpajo de estos gobiernos, creo que era Australia, Canadá, no, Austria, Canadá, Francia, Canadá es básico, Francia. Canadá, ¿no? Y Colombia. Porque yo escribí un ensayo en respuesta, nadie le contestó a eso en el Congreso como se debía, fue un acto terrible. No, los internacionalistas estaban todos de mal humor por eso, con razón. Pero más vergonzoso fue el rol del canciller Rodríguez Cuadros, que en una entrevista dijo, bueno, ya me dieron sus excusas. Ese es el tipo de embajadores que tenemos en el Perú. Es una vergüenza, señores. Lo que sucede es que en este país se le da grandes credenciales a estas personas que han hecho una carrera, en este caso diplomáticas, más allá de sus frutos. O sea, la meritocracia obedece solamente a tu experiencia cronológica, así esta haya sido mala. Eso tiene que cambiarse. Entonces, este embajador... Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero en este asunto internacional que se dio, lo peor fue la manera en que el Congreso no tuvo ninguna participación como correspondía, ¿no? Fue una falta de respeto bien grave. Estoy de acuerdo que tú la señales.
pero este canciller fue Mesa Cuadra. Mesa Cuadra, perdón, Mesa Cuadra. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa con el tema? Que, o sea, esa afrenta fue pública y las excusas fueron privadas. O sea, yo creo que ahí no tienen ninguna clase de carácter quienes están ejerciendo el poder en este sector, porque por lo menos correspondía hacer un llamado de atención a estos países, por lo menos a sus embajadores. Bueno, yo voy más allá. Yo voy no ha más sido allá. tomada como debía ser. Yo ¿Sí? voy más allá. Eso fue una insolencia. Lo mínimo, menos que debió pasar es que esos embajadores retiren su presencia de este país. Porque no somos Tendría que haberse esta solicitud de la parte peruana, pues, y no han reaccionado para nada. Es como así estamos, que se han agachado para que los pateen y es una vergüenza nacional. Muy bien que los señales. Pero yo me pregunto sobre eso, muy indignado. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a estar en una tribuna de críticas porque todo sale mal? O mejor nos ponemos a leer una novela distópica. Pero justamente eso te estaba preguntando hace rato. Con la confianza que nos tenemos, que nos conocemos muchos años, te digo, pero Luis Felipe Alpaca, preferible que te lances al Congreso tú, yo, otros personajes que hacemos críticas constantes, antes que la gente que están ejerciendo el poder en este momento. Es que ¿Dónde puedes hallar tú una participación pública para candidatear? Es todo un problema también. Ese es el tema. Una golondrina no hace verano. Y aquí ya existen castas políticas, mal que bien, que tienen que ver con un ejercicio que se llama reciclaje. Hay castas, para bien o para mal. Se ve lo que pasa con este Congreso, que no ha habido ninguna renovación de calidad, de talento, nada. Es prácticamente lo mismo que el Congreso anterior. Y así todavía hay quienes creen que se puede hacer una nueva constitución. Imagínate una constituyente con esta clase de individuos. Bueno, la pachotada. Es una desgracia. La pachotada que han cometido ayer, al aprobar aparentemente esta inmunidad, este retiro de inmunidad parlamentaria, que era un proyecto de ley ya desde el año pasado, y lamentablemente parte de la gente, parte del vulgo, es que la gente tiene que educarse y informarse. Lamentablemente parte del vulgo desconoce al menos los 2 primeros capítulos de la Constitución, que son fundamentales para cualquier persona que se precie de ser ciudadano. En ese sentido, bueno, no estamos hablando del artículo 93 y el resto de 3 artículos que han tratado, pero dan a entender a la gente de que ya retiraron la inmunidad parlamentaria y la gente se siente bien servida. Pero el tema es más serio que eso. Por un lado, han retirado la inmunidad parlamentaria, que todavía tiene que resolverse en la segunda legislatura, que ya empezó. Empezó. Pero no mencionan, aunque está en el texto sustitutorio, de que se han blindado con respecto al antejuicio político para actos, no le llamo delitos, pero para actos funcionales. Eso quiere decir que si un congresista a futuro mata a alguien o roba a alguien, va a ser tipificado en delitos comunes. Por lo tanto, la inmunidad en esos casos procede. Pero ¿qué pasa si tiene una conducta, ¿no?, irregular en el ejercicio de sus funciones? Ahí viene el tema. Entonces, haciendo un análisis que no tiene por qué ser ni siquiera constitucional, ahí hay una especie de direccionamiento de protegerse. Y eso yo creo que los constitucionalistas en algún momento dado lo tendrán que discutir. Y en el último de los casos, cuando este refrendo se haga ley, yo me imagino que va a haber por ahí una acción de inconstitucionalidad y definitivamente el Tribunal Constitucional lo va a declarar fundado. La inconstitucionalidad me parece que va a ir sobre todo a la cuestión del retiro de la inmunidad para la cuestión del presidente y la cuestión del antejuicio para los ministros, que esos son temas que no habían sido debatidos en la Comisión de Constitución. Exacto. Otra arbitrariedad tremenda y otra mesida de este Congreso, porque acá tenemos al presidente que sale a mecer a la gente todo el tiempo, la cuarentena, y el Congreso que hasta el viernes había dispuesto que no iba a tratar más el tema de la inmunidad parlamentaria con 4 bancadas
que son una vergüenza nacional, que está más de la mitad de Acción Popular ahí, APP, UPP y etcétera. Bueno, y Fuerza Popular, ni hablar, que Pero votaron plenamente en contra. Acción Popular se quiso La mitad, reivindicar. 14 Acción de Popular 24. se quiso reivindicar. Pero ¿qué pasa? Claro, o sea, hasta el viernes habían estado en contra de esta reforma. Como el presidente sale también de una manera negativa, porque considero que el presidente debió convocar al pleno extraordinario del Congreso, que es una facultad constitucional que él tiene, sale con esta pantomima que al final ha sido el pleno ridículo de convocar un referéndum para algo que los otros se encargaron de vejar en el curso de la tarde, ¿no? Y es una vergüenza. Impresionante. Es una vergüenza. No tengo recuerdo de una ocasión más lamentable en los últimos 20 años, por lo menos. Es una vergüenza. Yo acepto de que nosotros cuando hemos estado en el colegio, ya pues nos hacíamos la guerrita y a la salida. ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas de eso? ¿Tú quieres agarrarte conmigo? Circunspección, ¿no? Ya, a la salida. Ya, ¿quieres agarrarte conmigo? Chócala. Otros metían el escupitajo, lo que le llamaban el pollo, acuérdate. Ya, para la salida. El Parlamento y el Ejecutivo, que son dos poderes del Estado, que tienen que estar a la altura de sus investiduras, están con una guerrita deplorable. Y mira, como dices tú, el acto vergonzoso de este Congreso que se amaneció y entre años y medianoche aprobó este proyecto de retiro de inmunidad que no llegó finalmente a los 87 votos y ya tenía que ser finalmente tramitado vía consulta popular. Y el presidente inmediatamente salió a pechar. Y lo más deplorable que esto salieron a hablar cualquier cosa. Como dices tú, sin que haya un debido debate en la Comisión de Constitución como lo requiere, porque estamos hablando de la reforma de 4 artículos constitucionales, señores. O sea, 4 artículos constitucionales no son normas de un mercado, son normas magnas. Imagínate. ¿Sabes qué pasa, Luis Felipe? Al parecer ha sido una jugada de la propia Comisión de Constitución para que las cosas queden absolutamente como habían quedado con el cierre del viernes. Ahí está Chejade. ¿Qué caso? Efectivamente, Chejade ha tenido que manipular esta cosa porque es obvio que lo van a declarar inconstitucional. Definitivamente. Acaba favoreciendo qué cantidad de personajes involucrados en actos que no son santos participan de ese partido. Ahora con el caso inclusive otras acciones que han querido meterse con la SUNEDU, etcétera, están legislando cualquier cantidad de cosas que no tienen mayor sentido y es una verdadera desgracia. Por eso te decía que es importante que se tome cartas en el asunto y otra clase de políticos accedan a participar de este medio, ¿no? Porque el pueblo necesita dirección, básicamente. En ese sentido también contemplaron en el paquete la aprobación de un aumento del presupuesto para el sector de educación, y inmediatamente salió a hablar la ministra, esta joven ministra pues, de Economía, que ya, hay que decirlo, ¿no? Ha estado muy, muy vapuleada, pero no ha sido gratuito tampoco ese cargamontón que ha recibido esta señorita, pero ella salió rápidamente con la patada en alto diciendo de que eso es antitécnico, pero no es que yo defienda a la ministra, pero es verdad que el Congreso no conoce los entretelones de cómo se va a incrementar un presupuesto para los planes de gobierno con respecto al sector de educación, y en este contexto donde vamos a tener 2 semestres de economía en negativo, llámese, estamos hablando de un Producto Bruto Interno que por lo menos va a estar en menos 15%, definitivamente no es lo más pertinente y acertado plantear una ley que aumente el presupuesto en un sector como lo es educación. Luis Felipe, pero eso no quiere decir en ningún momento es algo que le compete hacer al Congreso. O sea, la ley de presupuesto la presenta el proyecto, digamos, el Ministerio de Economía lo presenta cada año ante el Congreso y ahí evalúan qué cosa se va a hacer, pero no tienen el conocimiento técnico para mandarse en este sentido. ¿Qué sucede? Te comento. Cuando hubo el Acuerdo Nacional hace tantos años, se especificó que en algún momento
el presupuesto de la educación debía ser el 6% del PBI. Se estipuló en este acuerdo que año tras año debía aumentarse 0.25% hasta que llegase al 6%. Pero bueno, han pasado tantos años desde que se dio este acuerdo y francamente la clase política se ha zurrado en todos sus contenidos, ¿no? Que fue uno de los momentos en que se trató de hallar una mejora para el país, pero bueno, hemos visto también qué categoría de gentes han usurpado y ejercido la presidencia, los puestos en el Congreso, etcétera. No se han preocupado en llevar a cabo esto, ¿no? Yo creo, sin ser demagógico, que si verdaderamente nos preocupáramos por la educación, indudablemente seríamos otro país. Inclusive el 6% es algo muy bajo, pero tiene que hacerse con un criterio técnico, ¿no? Que en este momento no se está procurando, porque el MEF solamente parece servir a los intereses de clase de la gente más privilegiada y no tienen mayor noción de lo que pasa con el resto del país. O sea, es una situación de un aislamiento mental muy tremendo, ¿no? Gravísimo. Hemos visto también qué categoría de... ¿Me escuchas? Hola, Lucho, por favor, ¿me escuchaste? Adelante. Sí. Bueno, en realidad los temas son variadísimos, pero voy a bajarle acá el volumen. Sí, bájale el volumen a todo eso. Los temas son variadísimos, pero las falencias han saltado a la luz en este contexto de cuarentena y todos han jugado un rol negativo, ¿no? Bueno, la gente también en partes, pero finalmente esa gente que ha salido a las calles simplemente ha salido a supervivir, porque el gobierno no cumplió con lo que prometió. O sea, me refiero, por ejemplo, a este denominado bono familiar universal, que es realmente lamentable que hasta el día de hoy tú ingresas a cualquier link de internet o a un medio de comunicación y ahí vas a ver una noticia que dice: ingresa a este link para ver si eres beneficiario del bono, y hemos constatado de que eso es una falacia. Uno ingresa a este link y te redirecciona a otra página que es del Registro Nacional de Hogares y que dice que ya la inscripción caducó el 3 de enero. ¿Y cómo es posible que hasta el día de hoy, hasta hace unos días, el presidente Vizcarra y su ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Luna, salgan a decir: el padrón va a salir la próxima semana o a más tardar la quincena de julio para ver los nuevos beneficiarios? Eso es una burla. El CIFO siempre ha sido un problema para lo que son los programas sociales, Luis Felipe. Siempre está desactualizado, siempre. Quienes conocen el tema de los programas en el Estado, siempre hayan en el CIFO un embrollo completo. Es bien grave lo que tú nos comentas y es cierto, pero no hay que olvidar que también hay un porcentaje de la población que ha sido indiscreto, que ha sido insubordinado y que han actuado de mala manera, ¿no? Se han visto varios casos en Piura, en la selva, etcétera. Entonces es una sumatoria de factores. En lo que sí debemos coincidir es que ese desplazamiento de la responsabilidad solamente para el lado del pueblo ha sido una de las más pérfidas tácticas de comunicación del presidente Vizcarra y de sus asesores, ¿no? Claro, lo que sucede es que la responsabilidad es compartida, pero yo sigo pensando que el padre, el tutor, que tiene que ser paternalista con sus administrados, es el gobierno. Tiene que tener la capacidad de gestionar. Entonces, me parece que el presidente se ha dedicado en principio a salir a mensajes que en principio eran diarios. Acuérdate que eran diarios. Después ya comenzó a darse un espacio y más allá de los mensajes, que a veces eran demagogos, yo creo que él debió seguir, ¿no?, in situ, a ver donde queman las papas y a ver las problemáticas primero de la sanidad. Y otro de los grandes errores es, lo escuché también en Hugo Neira, estos confinamientos absolutos es una metodología entre otras, porque hay confinamientos regulares
¿no? Relativos, y hay la llamada inmunidad de rebaño, que la gente se asusta. La gente se asusta cuando escucha hablar de la inmunidad de rebaño, que es la que nos ha salvado la vida en los últimos 500 años. Es una inmunidad por antonomasia que todas las poblaciones del mundo la han ejercido por un tema de facto. Entonces, para crear los anticuerpos en la gente que ya tuvo el virus. Pero como estas políticas obedecen a hegemonías geopolíticas de grandes grupos, y no quiero hablar de conspiraciones ni nada por el estilo. Es un tema bien espinoso ya, pues. Es sí, un tema espinoso. Se ha llegado a eso, pero ya, perfecto. El presidente Vizcarra dictó la cuarentena absoluta a partir del 16 de marzo, pero eso debió llegar debajo del brazo con su paquete económico. Ahí vino el problema. Ahí vino el problema. ¿Dónde quedó el paquete económico? Él, para atenuar la preocupación, salió a la semana con el denominado bono Yo me quedo en casa, que era un bono de 380 soles, que la ministra, que funge de técnica y de cuantitativa, ¿cómo es posible que haya hecho una medición sabiendo que la canasta básica familiar es de 290 soles por persona? Estamos hablando. Han estado muy desenfocados, Lucho. ¿Perdón? Pasa que ellos han estado desenfocados y deben haber creído que esto se iba a acabar en unas semanas y han ido jugando semana tras semana a ver qué pasaba, y eso implica un desfase tremendo y una falta de seriedad en todos los sectores involucrados que no han sabido tener ninguna planificación en el momento para resolver estos temas. Muy bien lo que tú señalas, 760 soles, ¿en cuánto tiempo le va a aguantar a la gente? Y lo peor, que no le llega a toda la gente. Es una cosa que no tiene ningún arreglo. Ahora vamos a ver las consecuencias de todas estas malas disposiciones, ya que todo el mundo está saliendo, no va a hacer su vida. Y eso que no estamos mencionando, Reactiva Perú, que ya tiene su segunda fase, con 30.000 millones adicionales, y que Julio Velarde, ¿no?, el voluminoso jefe del BCR, ha salido a decir ya de que es una medida que realmente ha arreglado la economía en el país. ¿Cómo podemos aceptar ese tipo de aseveraciones? Bueno, pues te lo digo, es que es una casta política, es una casta institucional. Estos señores ya tienen chamba en cualquier lugar, como el caso de la ministra Alba, que luego ahora de salir de economía va a pasar a las grandes ligas corporativas, como lo es el eterno CEO Fernando Zavala, de la PCM, ahora es CEO de Bacus y de empresas de Intercorp. O puede irse al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a cualquier entidad importante. Pues. Es que ellos aseguran su realización personal con respecto a sus carreras profesionales. Por eso yo creo que es un gran error que empresarios estén en la gestión pública. Repito, craso error, porque se ha vendido la idea en los CADES, etcétera, en las mesas de emprendedurismo, de que los empresarios son grandes visionarios que, como administran corporaciones privadas, pueden administrar un país. Eso es falaz. Porque el empresario solamente tiene el principio rector del lucro y la productividad. Lucho, a través pero de esta variable. hay que tener en consideración los matices, ¿no? Por supuesto, hay lógica que tiene el empresario que es distinta a la lógica que tiene un militar y es distinta a la lógica que debe tener un estadista. En principio, quienes deben gobernar son los estadistas. Gente que comprende muy bien los procesos sociales, los procesos ¿Dónde históricos. Hay estadistas, por favor? ¿Dónde vas a encontrar un estadista? Necesitas un estadista para gobernar. O sea, ¿dónde acá... vas a encontrar un estadista? Hay que abrir los ojos por ahí, pero te comento, eso que tú me criticas de los empresarios está muy bien. Inclusive, te digo, hay que tener cuidado con no ser antiempresariales, porque las empresas son necesarias, tienen una función en la sociedad, pero necesitan la regulación del Estado para encauzarlo al país. Si no, se hace cualquier cosa. Fijémonos en PPK, un hombre que estuvo involucrado en finanzas privadas
y también de alguna manera jugando con el ejercicio público década tras década. Una vez que entra a ejercer la presidencia, ¿qué cosa demostró? Desastre. No tener ninguna idea del país. Un desastre. Hombre, no tenía ninguna idea del país, o sea, Presidente aparte de de lujo. hacer sus negocios y sus cosas, nada más. Estás Esa hablando es de una presidente de deficiencia lujo. que se puede hallar al plano empresarial. ¿Sí? Estás hablando de presidente de lujo que tocaba flauta traversa. Imagínate. Un equívoco total. O sea, acá tienes que considerar que cada función en la sociedad necesita de unas características. Tú no puedes extraer, ahora dicen que Roque Benavides quieren que sea presidente. Imagínate. Gobierno. Lo agarran a Antauro Humala, no, que parece que tiene carácter, que sea presidente. Que inclusive quienes lo han analizado hasta ven que el hombre es un psicópata. Pero dicen, no, que sea presidente. Sale Salvador del Solar. ¿Qué hizo Salvador del Solar? Jugó de operario de Vizcarra en el momento que se da el golpe de Estado del 30 de septiembre, que ha sido un golpe de Estado soft, ha sido un golpe de Estado. La gente se olvida. Daniel Urresti, no, que hace chacota, es un generalazo. ¿Qué van a hacer en la presidencia, por favor? Es que el problema es el último estadista que hubo, aunque suene pesado para todo lo que son pues antiapristas, etcétera, y los errores de su gobierno, ha sido Alan García. Sácate dos. Sácate Qué dos. fuerte lo que dices. Sácate a dos para discutir con García. Yo he sido crítico, tengo artículos en contra de García, pero es un estadista. Imagínate que en 30 años creo que no ha salido otro estadista a hacerle una confrontación. Ese también es una situación trágica para el país, me parece. No hay bueno, en eso discrepo, yo podría decir, bueno, para ser bienhechor con tu frase, podría decir que ha tenido el perfil de un estadista. Pero creo que no podría decir, como tú decir, que ha sido un estadista por los resultados, porque los estadistas son los que realmente controlan, regulan, administran y sobre todo cautelan el bien común. Me y parece no bien tu acotación. No lo tiene un empresario. No, y el estadista, no lo probablemente... El militar tampoco. Me gustaría seguir insistiendo en este tema del militarismo que nosotros debemos negar de varias maneras, porque tienen otra lógica de acciones. Salvo que seas un Charles de Gaulle, debes tener mucho cuidado con una participación presidencial. Pero, por ejemplo, lo que me señalaste, esto del perfil de estadista, pero por lo menos hay que tener un perfil de ser político. Es que el estadista en principio tiene que ser político, en principio, entre otras cualidades. Y probablemente Alan García, en ese sentido, nadie puede negar de que tenía las dotes de político. Y esa es una cualidad, una fortaleza fundamental en un estadista. Pero hay un tema que creo que conversé contigo en otro momento que es importante, de que también se ha vendido la idea de que el intervencionismo o el control de precios, y esta vez ante una coyuntura de emergencia, repito, los grupos hegemónicos empresariales han vendido esa idea a los jóvenes estudiantes de economía, de finanzas, de los que se precian de ser ciudadanos, de que en honor a una economía libre de mercado se debe respetar la empresa privada. Entonces, como ha habido ahora una coyuntura negativa y nefasta para el país desde el punto de vista sanitario y económico, ahí está el rol de las clínicas, que cobraron facturas de más de $500,000 a la gente y que finalmente lo pusieron tras las cuerdas al gobierno, y el gobierno también hizo un acuerdo de medianoche para que quede una tarifa de 55,000 soles. Vizcarra se cogió de un artículo de la Constitución, ¿no? Aparentemente que era un poco engorroso, ¿no? Y finalmente, ¿en qué quedamos? Un estadista en coyuntura de emergencia sí puede intervenir, y eso no lo convierte en un dictador ni en un represor. Todo puedes hacer desde el poder si tienes una justificación. Hay que tener cuidado con las cosas que se hagan. Hay que tener cuidado con intervenir de una manera absurda, ¿no? Pero digamos que teniendo criterio y teniendo bastante cuidado y habiendo realizado un análisis técnico de las consecuencias de las acciones que se van a realizar, uno puede hacer lo que la Constitución faculta, y la Constitución es muy vasta para el tema del ejercicio del poder. ¿Sabe qué cosa? Yo no lo menciono de forma antojadiza. Yo te lo menciono porque todos hemos sido testigos
de estas ominosas conductas de acaparamiento, monopólicas, de usura, de abuso. Entonces, ante ese tipo de conductas que han socavado la integridad de los peruanos en todo sentido, en ese sentido, el presidente, además del mandato constitucional y de la Ley General de Salud, pudo y tuvo que intervenir. A eso me refiero. Hay varias cosas, porque lo de las clínicas tiene varios matices. Nadie habla de nada. Hay varios matices, es bien complicado pensar en todos ellos. Algunos nos gusta hacerlo, pero la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? Indudablemente que no hay que tenerle temor a procurar el bienestar de la gente, pero hay que tener cuidado con no destruir, digamos, los beneficios que se han dado hasta el momento por tener solo buenas intenciones. No olvidemos ese famoso refrán que el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, así que siempre obrando con mucho cuidado. Quería matizar el tema hace rato que mencionamos a García, que me puedo jactar de haber sido muy crítico con él. Tengo varios artículos en que he señalado los equívocos grandes que ha tenido, pero yo pienso, no lo digo por ti, que sé que eres una persona noble, pero hay muchos peruanos que son mezquinos en reconocer, inclusive a personas que les han antecedido en la historia y hasta a sus enemigos. No hay nobleza, mira, para tratarlo al enemigo, veo. Acá Velasco Alvarado es combatido inclusive por gente que está en las Fuerzas Armadas, que lo consideran un comunista, y que ha sido de alguna manera uno de nuestros padres de la patria. Yo lo he sustentado en algún ensayo esto. Aya de la Torre, hombre incomprendido que hasta la fecha tampoco no ocupa el sitial que merece en el imaginario popular. Así un montón de personajes. Ramón Castilla, ¿quién se acuerda de Ramón Castilla? Entonces veo que hay bastante mezquindad en reconocerle los méritos a los otros y es una costumbre que debemos cambiar, ¿no te parece, Luis? Bueno, es que es verdad, es que las épocas son diferentes, pues en principio no hay formación política. ¿Qué puedes exigir a una generación, y no quiero chocar con los millennials, qué puedes exigir a una generación que ya está creciendo? ¿Te ha chocado con los empresarios y a los millennials les tienes consideración? No, es que ¿qué puedes pedir a esta generación que ha crecido como nativos informáticos, pero que no leen un libro, que no leen política? O sea, a mí me genera estupor cuando escucho a un joven y le digo, oye, pero no, yo soy apolítico, ¿pero por qué? Porque no me interesan estos temas. A mí me da mucha lástima, porque claro, uno desde que nace ya hace política, desde que está en el vientre de la madre ya hace política, desde que va a un colegio en el kinder ya hace política, y tienes que involucrarte en los temas políticos. Entonces, ¿por qué? Porque ciudadanía se construye no por tener un DNI, ni cumplir con tu principio fundamental de identidad. Ciudadanía se construye interrelacionándote y comprometiéndote con tu entorno civil, tu ciudad, tu sociedad. Entonces, la política es fundamental en los almácigos que son los jóvenes para que puedan tener un olfato y un norte. Y a partir de ahí, imagínate que no tendríamos en las aulas universitarias, en las mesas de discusión, en las elecciones, o sea, sería otro el cantar, pero esos grandes pensadores, que no hay que negar que han sido connotados, obedecen a otras épocas, pues, o sea, las épocas eran diferentes. Pero tú crees que en este momento no las hay. Hay cualquier cantidad de académicos y de gente que está preocupada en pensar el país. Lo que hay que procurar es de que tengan unas ventanas de exposición adecuadas. Y los académicos tienen otro problema. Ideas a la gente. Los académicos también caen en otro sesgo. Se ufanan de ser académicos. Tu posición ante los académicos, pero hay académicos y hay gente que no necesariamente permanecen dentro de lo que es la academia, pero que igual se esfuerzan en pensar el país, en criticar lo que es negativo y en hallar soluciones. Yo inclusive te considero uno de ellos que eres bien crítico siempre con tus artículos y tal, ¿no? Entonces hay que procurar esas alternativas. Hay que tratar de sincerar el discurso. Los académicos critican las doxas, desprecian las doxas de la gente, y ellos se vanaglorian de tener los epistemes habidos y por haber, pero ojo, yo me atrevo a decir que los epistemes simplemente son la punta del iceberg, no lo es todo. Porque esa es tu percepción, pues, pero ¿sabes que hay algo peor?
Termina, por favor. Claro, para mí, en mi opinión, a partir de un episteme, tú tienes las herramientas básicas de conocimiento para ir al mundo y hacer una contrastación fáctica, que es lo que te hace a ti notable. Pero Tienes los que tener los dos, académicos pues. Debes tener se los dos. ufanan de ser epistémicos, se ufanan de ser Conocen la realidad, epistemológicos sí, sí, sí. y viven en su burbuja de marfil. Esa es una limitación. Pues, Mira, te comento, hay otra cosa más todavía para sincerar más el discurso. Aquí casi la entera totalidad de la academia es una academia izquierdista, progresista, es una academia roja, llena de mezquindades. Ya te saliste ya con más claro. Ya no, te saliste ya del closet. No, si tú quieres sincerar, de una vez ya sácate todo y las cosas son así. Entonces, están bien equivocados, pues, ¿no? Como mía, otra vez retomando lo que habíamos conversado con Neira, que parece que el programa es un continuo, ¿no? Decía, hay que conocer el episteme, pero también hay que tener calle, hay que conocer la realidad, hay que saber qué pasa con la gente. Como te digo, esta burbuja que tienen los académicos que son progresistas es otra burbuja que va junto a la burbuja que tienen los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que es otra élite, que tú sabes que vienen de universidades privadas, exclusivas, y que inclusive teniendo los medios, muchas veces son becados para irse a estudiar a las grandes universidades del mundo, otorgando una exclusividad sobre una exclusividad preexistente que es nefasta, ¿no? Ambos grupos viven en dos burbujas y el medio político, lo peor, que no tiene un conocimiento de ninguno de los epistemes que se mueven tanto en la Academia Roja de las Humanidades y la Academia Liberal Ortodoxa del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es algo que debemos cambiar por el bienestar del país. Lucho, por favor, tus palabras finales para despedirnos hasta una próxima oportunidad. Bueno, agradecer la invitación, ¿no? Y simplemente, como última sugerencia, invito a los lectores que siempre simplemente cuestionen, lean la noticia y contrasten. En la medida que ustedes cuestionen, van a encontrar realmente una respuesta y no van a creer en todo lo que les digan así por así. En fin, ¿no? Hay que informarse en cada momento y ahora que se viene el proceso, esperemos que el presidente no salga con una especie de dilatación. Ya dijo que va a haber un proceso electoral en abril de 2021, esperemos que cumpla. En la medida que haya esta contienda, estos comicios generales, la gente tiene la herramienta en sus manos de saber a quién elegir como su próximo mandatario. Gracias. Y que recuerden siempre cuáles han sido las bancadas que en un primer momento se opusieron a que se dé este tema de la inmunidad. Bueno, Acción Popular. Sí, Acción Popular y todas las demás que fueron, que ya las mencionamos. Esperemos que ahora no quieran reciclarse. No. Recuérdense la palabra de la congresista Mónica Saavedra en campaña de congresal antes de las elecciones de enero. Todos han hecho lo mismo. Por eso, la gente tiene que recordar, hay archivos. En fin. Hay que hacerlos recordar. No te preocupes que les haremos recordar. Tú mismo estás comprometido en hacerles recordar. Lucho, muchas gracias por tu participación. Hasta una próxima oportunidad. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabras. Hasta la próxima semana. Un abrazo.